Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Yogananda Andorra. Mi nombre es María, para los que no me conozcáis, y hoy quiero presentaros una práctica que creo que es muy interesante. Vamos a hablar sobre la articulación mandibular y toda la resistencia, las tensiones que se generan en esta zona y sus consecuencias. Vamos a hacer una práctica para liberar un poquito todas estas resistencias. Es muy probable que la mayoría de nosotros nos hayamos encontrado en algún momento de nuestra vida con las tensiones generadas en la articulación mandibular. Yo a lo largo de mi experiencia como terapeuta he tenido innumerables personas, pacientes, que sufrían las consecuencias de esta tensión a nivel de la articulación y todo este cinturón mandibular. Hay muchas situaciones, muchos elementos que desencadenan esta tensión tan incómoda y que genera una gran sintomatología. La principal, una de las mayores tensiones que se fijan en toda esta zona es la tensión psíquica. Una tensión mental generada y contenida a lo largo del tiempo, cosas que nos preocupan, cosas que le damos continuamente vueltas, siempre lleva mucho la tensión a toda esta zona y de ahí nos lleva precisamente al siguiente paso, al control. Es decir, esta zona mandibular y todo el cinturón que implica la base del cráneo es la zona del control, es la zona desde el cual ejercemos control de las cosas externas, es decir, queremos controlar las circunstancias que tenemos que manejar, sean laborales, sean personales, sean otro tipo de conflictos, pero también el autocontrol, de querer manejar las circunstancias para que no se nos escapen. Entonces, el control lo ejercemos desde aquí, desde un plano físico, pero indudablemente está dirigido desde el plano mental. Por eso, cuando estos dos elementos se conjugan, pues al final lo que se desencadena es esa resistencia tan fuerte en la articulación mandibular. Muchas veces no es algo puntual, tú puedes tener un día tenso y no necesariamente gestarse un bloqueo en la articulación mandibular o una tensión que pueda durar. Pero sí que son tipos de tensiones que tienen una característica especial, y es que es sostenida en el tiempo. Por eso esa actitud de autocontrol forma parte a veces de la propia naturaleza de la persona, del no saber soltar, no dejar ir las cosas, no dejarse fluir en las circunstancias y querer manejarlo todo. Es algo muy típico en nuestra forma de funcionar en la vida, y realmente eso implica un paso más allá, y es saber soltar el control. Ese sería realmente una de las cosas, uno de los elementos que nos llevaría a solucionar el problema. La mandíbula, toda esta zona, está relacionada también con la agresividad. Y una agresividad que no sale, es decir, una rabia contenida, una ira contenida, que indudablemente, pues claro, no se trata de soltarla, de abocajarlo de aquella manera, pero sí saber gestionarla. Cuando no se sabe gestionar y más a más se controla, pues al final se ejerce la tensión en toda esta zona. Entonces es aquel gesto de presión aquí de algo que no sale, y indudablemente la tensión que se genera en este punto es bastante fuerte, ¿no? Todo depende del nivel de contención, evidentemente, pero podemos identificar muchas veces esta resistencia. Todo esto está relacionado con el sistema nervioso, con un sistema nervioso sobreexcitado. Evidentemente estamos hablando del sistema nervioso simpático. Si sabemos que el sistema nervioso autónomo está el parasimpático, que es el pasivo, o el simpático, que es el activo, estamos instalados, cuando hay esta tensión aquí en esta zona, en un sistema nervioso simpático
de forma continua, es decir, estamos en estado de alerta y en guardia de forma sostenida. Y eso hay que reconocerlo para ejercer hacer las prácticas adecuadas para también relajar nuestro sistema nervioso. Al final, liberar toda esta zona implica todo un conjunto de elementos. Cuando se bloquea la articulación mandibular y todo este cinturón, nos damos cuenta que no solo se queda aquí la tensión, hay personas que únicamente lo notan aquí, personas que lo perciben con mucha claridad en este espacio, pero estas tensiones, cuando son sostenidas en el tiempo, se empiezan a extender. Entonces se nota en la base del cráneo, puede haber tensión aquí en la zona del occipital, zona de cervicales, tensión en la zona anterior del cuello, se bloquea el movimiento libre del ilioides que nos permite el efecto de tragar, hay una sensación de cierre en la garganta, también se tensa toda la expresión de la cara, evidentemente. Se tensa también todo el cinturón escapular, es decir, que es que al final todo está relacionado y sobre todo los músculos que se quedan en toda esta zona, ¿no? Entonces, la tensión de clavículas, la tensión de trapecios y toda esta zona del centro frénico, con lo cual la respiración también se bloquea, es una respiración que queda más alta, más aquí a nivel y superficial, ¿no? Es decir, una respiración corta, agitada, lo que lleva a un estado de ansiedad. ¿Qué sintomatología se evidencia de forma como muy clara? A veces pues el dolor aparece aquí, es verdad que podemos notar ya molestias en la articulación, molestias ya en el músculo masetero, incluso a veces hay personas que se les ve ya como muy marcado, muy contracturado. Un lado puede estar más evidente que el otro, el cuerpo es asimétrico, cuando ejercemos la presión también es asimétrica y podemos percibir que un lado se bloquea más que el otro. Aparecen dolores de cabeza, dolores de cervicales, como hemos dicho. Pueden aparecer dolores de oído, tinnitus, porque la articulación mandibular implica la mandíbula con el temporal, con lo cual todas las afecciones de oído pueden estar, no todas evidentemente, pero muchas de las afecciones de oído pueden estar relacionadas con una articulación mandibular tensa, restringida y de mucha limitación. Otros de las sintomatologías que está relacionada con los oídos son los mareos, los vértigos. Hay que trabajar siempre y ver cómo está esta articulación para posiblemente solucionar este tipo de problemas. Hemos dicho problemas al tragar, los bloqueos en esta zona, los problemas de respiración y evidentemente los problemas dentales. El bruxismo y las resistencias que se generan aquí provoca el roce continuo de los dientes, un gran desgaste, todo un número de alteraciones y sintomatologías en la boca que con el tiempo pueden ser realmente importantes. También me gustaría dar relevancia a que dentro del campo energético este cinturón mandibular que está en una zona de transición es una zona refleja de otras zonas de transición, es decir, como el cinturón donde está situada el diafragma, con lo cual las resistencias del diafragma y en consecuencia la respiración se reflejan a nivel mandibular y también viceversa. Todas las resistencias aquí se reflejan un bloqueo diafragmático, pero también estamos hablando de este cinturón pélvico, es decir, la base de la pelvis, la zona del periné. Cuando hay resistencias aquí, se refleja aquí y se refleja aquí, y de arriba hacia abajo. Entonces, dentro de un trabajo completo que se hace a nivel terapéutico, interesaría ver cómo están estos tres cinturones. Vamos a ubicar la articulación temporomandibular o ATM, que es el término que utilizamos más frecuentemente a nivel terapéutico, para sintonizar con la zona y cuáles son los elementos. Entonces vamos a poner las manos aquí en esta zona donde notamos los huesos de los pómulos, pero más cerca a nivel de las orejas. Estos son los cigomáticos. Entonces nota cómo cuando llegas en este punto cercano a las orejas, cuando abres, ¿sí?, aquí ya puedes percibir cómo baja la mandíbula
y se hace como una especie de hueco. Notas como al abrir y cerrar, aquí ya estás sintonizando con la articulación. Eso es. Muy bien. Bueno, la articulación entonces la compone el temporal, cuya proyección es el cigomático, que continúa hacia aquí adelante, y la articulación de la mandíbula. Entre estos dos huesos está el masetero. Es un músculo potente que está aquí, tiene una dirección un poquito oblicua, desde aquí abajo hacia arriba, y músculos un poco más profundos, no voy a indicar los nombres para no complicarnos, que son un poco más pequeños y que están debajo del masetero. Vamos a hacer la práctica en relación a esta ubicación de todos estos elementos que conforman la articulación. Vamos a empezar la práctica. Intentamos siempre tomar conciencia de si estamos generando tensión en otras zonas, como son brazos, hombros o la posición de la cabeza. Intenta siempre observar para empezar a soltar. Vamos a empezar poniendo las manos aquí, donde hemos identificado la articulación. No vamos a ejercer presión, pero sí lo que sí vamos a hacer es contactar para sentir cómo se mueve todo esto. Entonces puedes cerrar los ojos para sentir con claridad, y lo que hacemos es abrir completamente la boca y la cerramos. No aprietes al cerrarla, solamente juntas un poquito tus dientes. Vuelves a abrir y cierras. Y cierras. Muy bien, lo haces varias veces. Notas cómo es la apertura, si hay tensión, si tienes sensación de que se te va a bloquear. No fuerces, evidentemente, deja que el movimiento, a medida que lo vas haciendo, sea progresivo, y observa el nivel de apertura, el nivel de movilidad que tienes, y nota también la diferencia entre un lado y el otro. Si estás atento o atenta, podrás percibir estas diferencias. Es interesante darnos cuenta de estas asimetrías. Vamos a hacer ahora otro movimiento. Ponemos nuevamente las manos aquí en esta zona, sobre todo donde están los músculos de los maseteros, y lo que vamos a hacer ahora es presionar los dientes. Nota cómo se contrae el masetero y suelta completamente la mandíbula. Suelta, cuando decimos soltar es dejar que caiga, así, ¿sí? Aquella sensación de... Eso es, muy bien. Aprietas y suelta. Aprietas y suelta. Aprietas y suelta. Y una vez más. Y suelta. Muy bien. Notarás también que cuando aprietas, luego es más fácil soltar. Cuando se genera una compresión y una presión, un trabajo de tonificación de la musculatura, que en este caso es el masetero, luego hay más conciencia del soltar, ¿eh? Es interesante que notes ese proceso. Bueno, otra práctica que vamos a hacer es ahora de movilizar la mandíbula, movilizar el mentón. Entonces, desde aquí, desde esta posición, podemos poner las manos aquí o las podemos poner aquí. Y notas cómo hacia un lado y hacia el otro. El hecho de poner las manos es para que realmente solo muevas la mandíbula. Es decir, no hay un movimiento específico de labios, solo lo que acompaña es mandíbula, ¿eh? Tampoco hacemos movimiento de cabeza ni de ojos, es solo mandíbula. Por eso las manos aquí te ayuda a percibir únicamente esta zona. Identifica nuevamente cómo hay un lado que posiblemente se mueva mejor que el otro. Ahora vamos a movilizar la mandíbula. Puedes poner la mano aquí, hacia adelante y hacia atrás.
atrás. Solo mandíbula, cabeza no, ¿eh? No hacemos esto. Solo aquí, puedes estar aquí y nota hacia adelante, atrás. Eso es. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es dar movilidad a la articulación, tomando conciencia de si los movimientos son libres o dónde están las tensiones. Ahora vamos a hacer un masaje en los músculos, tanto en el masetero, que es este músculo que notamos aquí cuando presionas, ¿sí?, como los que están un poquito más profundos por debajo de este principal. El masetero tiene esta dirección un poquito oblicua, desde aquí hacia el cigomático, pero un poquito en la anterioridad. Entonces, cuando hacemos el masaje, vamos a hacerlo en esa dirección. Pones las manos aquí en el centro, ¿sí?, sin desplazar los dedos por encima de la piel. Eso no lo hacemos, sino que los dedos quedan aquí y la piel se desplaza sobre el músculo, hacia arriba y hacia abajo. Estás recorriendo las fibras musculares. Se me olvidaba, es importante. Suelta la mandíbula. Completamente suelta. La dejas aquí abajo para que el músculo esté suelto, ¿eh? Ese efecto que hemos hecho de la mandíbula boba, ¿sí?, cae aquí. Muy bien, haces varias veces ese recorrido, notando cómo entras, imagina, siente cómo entras entre las fibras musculares y entonces vas soltando a medida que vas subiendo y bajando. Ahora desde esta posición nuevamente con la punta de los dedos, en un plano un poquito más vertical, no hacemos un recorrido, sino que vamos apretando desde el cigomático hacia abajo. Recuerda, no estamos en la articulación, estamos un poquito donde sentimos lo blando del músculo. Al hacerlo desde esta posición, ¿sí?, lo que estamos es sintiendo que vamos más allá del masetero que hemos apretado y vamos a músculos más profundos. Desde aquí, debajo del cigomático, mandíbula bien suelta, presiona. Relaja, ¿eh? Relaja siempre las cervicales, tu cabeza y tus hombros. Un poquito más abajo y presiona. Presionamos con una cierta intensidad, sintiendo que vamos hacia adentro. También lo podemos hacer de abajo arriba. Muy bien, podemos hacer este recorrido pues varias veces, lo que tú quieras, al tiempo que le quieras dedicar. La siguiente práctica también muy interesante porque ayuda a relajar no solo estos músculos que hemos visto ahora, sino todo el conjunto mandibular. Ahora vamos desde aquí, hacemos una especie de pinza, los dedos por encima, el pulgar por debajo y desde atrás, ¿sí?, vamos hacia adelante. Mandíbula suelta, recordad. Vamos haciendo este pequeño masaje. El pulgar va justo por debajo, alineado al hueso, y por arriba, vamos aquí, justo en el borde del hueso. Llegamos aquí justo a la barbilla, volvemos hacia atrás,
Suelta la mandíbula, ¿eh? A veces hay un acto reflejo de contraerla. Intentamos soltar. Ahora, con estos dedos, fijaros, la mandíbula hace aquí una especie de L. Vamos por detrás de esa L, en la zona que es la vertical. Con la punta de los dedos vamos aquí detrás y hacemos otro pequeño masaje. Suelta mandíbula, ¿eh? A veces esta zona, sobre todo cuando nos acercamos al oído, está muy sensible. Aquí hay pequeños ligamentos que se tensan mucho. Suelta y haces un pequeño masaje. Nuevamente el tiempo, lo que tú decidas. La presión, una presión que tiene una cierta intensidad, pero que no te moleste, que no sea aquello de incómodo, pero sin notar que estás trabajando un poquito la zona, porque de lo que se trata es de soltar pequeños músculos, estos ligamentos que están aquí, y darle un poquito más de amplitud a la zona, ¿eh? Ahora fijaros, encima del cigomático, recordar este hueso de aquí, vamos desde el cigomático hacia arriba, hacia arriba. Volvemos abajo y hacemos un poquito de elevación de la piel hacia arriba. No desplazamos los dedos sobre la piel, es la piel la que se desplaza sobre los músculos, el músculo de abajo. Estamos simplemente liberando un poquito el entorno de la articulación. Eso sí. Desde justo por encima del cigomático hacemos un poquito de desplazamiento para estirar y descongestionar este músculo. Lo hacemos con la yema de los dedos. Bueno, ahora volvemos a la articulación de la mandíbula. Abre aquí y nota el hueco, ¿sí? Debajo del cigomático. Nota, ¿eh? Abre, cierra para percibir. Vuelves a abrir la mandíbula y justo en la articulación haces un pequeño masaje. Justo en la articulación. Si tienes alguna duda de dónde estás, solo tienes que cerrar un poquito la mandíbula y notar cómo la articulación se abre y se cierra. Justo un poco por detrás se genera un vacío, un hueco, ¿sí? Es el hueco del oído, que al abrirse la articulación se percibe con mayor claridad. Un pequeño masaje que es en rotación. Vamos haciendo este movimiento de rotación en una dirección y después en la otra. Utilizamos los dos dedos, por ejemplo, un dedo como te sea más cómodo. Finalmente, con los tenares de las manos te apoyas en lo que es el hueso de la mandíbula, no aquí arriba, sino en esta zona de abajo, pero sintiendo el músculo, aquí. Y ahora presiona y baja. Fijaros que aquí lo importante no es que ejerzas resistencia. Puede haber una sensación de que estás ejerciendo una fuerza contraria de la mandíbula en contra del movimiento de las manos. Entonces, soltamos bien, no ejerzas resistencia y continúa presionando. Hasta aquí la práctica de hoy, espero de verdad que os sea de utilidad y no dudéis en ponernos vuestros comentarios, vuestras cuestiones por si podemos solventarlas. Y si estáis interesados en seguir recibiendo nuestros vídeos, suscribiros o dar a la campanita para que recibáis el aviso cada vez que colguemos uno de ellos. Gracias de verdad por vuestra presencia. Hasta la próxima.